Jóvenes, ahora vamos a trabajar la parte práctica de la primera semana del curso de filosofía. En esta oportunidad vamos a desarrollar los diferentes ejercicios que corresponden a la primera semana, título Introducción a la Filosofía. Como vieron en la parte teórica, en esta semana se han trabajado temas, subtemas correspondientes a la filosofía en general. Hemos visto definiciones de filosofía, hemos visto características de la filosofía, las disciplinas filosóficas. Hemos trabajado también con lecturas, con textos, dado que así es como el examen de San Marcos, el examen DECO, nos exige, nos demanda en estos tiempos. Sabemos que las preguntas de examen de admisión de San Marcos en nuestro curso comprende textos, análisis de textos, también incluye preguntas contextualizadas y eso es lo que a partir de ahora vamos a trabajar. Vamos con la primera pregunta. Vamos a leerla detenidamente y a buscar la respuesta. Esta pregunta, como pueden apreciar, corresponde a las características de la filosofía. La actitud filosófica, qué características tiene, cuáles son sus rasgos fundamentales. En la filosofía interesan más las preguntas que las respuestas. Por eso la actitud filosófica se caracteriza básicamente por ser, muy bien, analicemos cada una de las alternativas. La actitud filosófica se caracteriza básicamente por ser pragmática. ¿Qué significa pragmática? Pragmática quiere decir pues aquella actitud donde se busca, se pretende la satisfacción de necesidades prácticas, concretas. La actitud pragmática tiene que ver con el uso, el aprovechamiento, el empleo que hacemos de las cosas. Entonces, la actitud pragmática implica ver la realidad con un fin eminentemente práctico, dejando, digamos, de lado lo teórico, lo reflexivo, digamos que nos lanzamos a buscar aspectos prácticos, resultados efectivos con relación a un determinado problema o asunto. Entonces, la filosofía no es precisamente eso, ¿no? La filosofía no consiste en el uso, el aprovechamiento de recursos para satisfacer necesidades prácticas o concretas. No es un rasgo de la filosofía. Dogmática. ¿Qué significa dogmática? Dogmática quiere decir que partimos, que asumimos verdades definitivas, absolutas. Un dogma es una creencia que se asume como verdadera en forma indiscutible, en forma incuestionable. Y la filosofía evidentemente no tiene esa actitud. En la actitud filosófica más bien se cuestiona, se somete a examen, se analiza de una manera rigurosa, de una manera minuciosa. En la actitud filosófica no se parte de creencias absolutas, de verdades definitivas. La filosofía, digamos así, en su reflexión, en su investigación, no admite dogmas. Por lo tanto, no puede ser pues la actitud filosófica dogmática. Selectiva. Cuando hablamos de selectiva, nos referimos pues a aquella propiedad por la cual se elige, se escoge un sector de una realidad, digamos así, amplia, ¿no? La realidad en general no la estudiamos, digamos así, como un todo, de manera íntegra. Selectiva quiere decir pues que escogemos una parte de esa realidad, nos centramos en ese sector, en ese aspecto, en esa parcela. Y la selectividad sería más bien un rasgo de la actitud científica. Es en la investigación científica donde se selecciona, se escoge una parte o un sector de la realidad para estudiarlo, para investigarlo. Entonces, selectiva vendría a ser más bien la actitud científica y no tanto la actitud filosófica. Entonces, ya tendríamos la respuesta, ¿no? La filosofía formula preguntas, la filosofía en ese sentido es problemática, ¿no? La filosofía, más que respuestas,
lo que va a plantear y replantear son preguntas, interrogantes. La actitud filosófica se caracteriza pues por ser interrogativa. La actitud filosófica es una actitud de interrogación, de preguntar. Todo prácticamente es sometido a ese preguntar, a esa interrogación. Muchos autores han dicho, por ejemplo, que la filosofía, la actitud filosófica, en ese sentido es parecida, es análoga a lo que ocurre en los niños. Sabemos que los niños tienen esta, a cierta edad, evidentemente, tienen esta actitud de interrogar, de preguntar acerca de todo. Y esas preguntas parecieran no tener respuestas definitivas. Una pregunta trae a otra y esta a otra y así sucesivamente. Por lo tanto, en la filosofía, más que respuestas, importan las preguntas. Por eso decimos que la clave sería la C, ¿no es cierto? La actitud filosófica es problemática. Esa sería una característica fundamental de la actitud filosófica, el ser problemática. Es una actitud de permanente interrogación, de permanente formulación y reformulación de preguntas. Muy bien, esa sería la primera pregunta. Vamos a la segunda. Esta es una pregunta contextualizada, como pueden ver, te ponen un caso, una situación, y a partir de ella nos piden que determinemos alguna característica, algún rasgo, ¿no es cierto?, que encontramos en dicha situación. Leamos. Gustavo, médico cirujano, considera que su profesión debe ser complementada por una reflexión filosófica. Vamos despacio, a ver. Gustavo es un médico, es un científico de la salud, y él considera que su actividad profesional tiene que complementarse con la reflexión filosófica. ¿Por qué? Los médicos realizan sus investigaciones ateniéndose a los datos que le proporciona la experiencia, mientras que la filosofía se interesa sobre todo por el rasgo esencial que caracteriza la condición humana. Rasgo esencial que caracteriza la condición humana. Con respecto a estas afirmaciones, podemos sostener que la investigación médica, o sea, científica, es, mientras que la investigación filosófica es. A ver, acá nos están pidiendo dos rasgos, ¿no es cierto? Un rasgo correspondiente a la ciencia, en este caso, sería una característica, un rasgo fundamental de la investigación científica. Entendemos que la medicina pues es una ciencia, o sea que este personaje aquí mencionado practica la ciencia, desarrolla la ciencia, investiga científicamente. Entonces debemos encontrar una característica que corresponda al conocimiento científico. Y por otro lado, nos piden una característica de la investigación filosófica. ¿Cuáles serían esas características que en el texto se menciona? La respuesta estaría aquí. Los médicos, los científicos, realizan sus investigaciones ateniéndose a los datos que le proporciona la experiencia. ¿No es cierto? Ese sería el rasgo. ¿Qué término utilizaríamos cuando nos atenemos, nos limitamos a los datos de la experiencia? El término de experiencia en griego se dice empeireia. Si decimos experiencia, decimos empeireia. De ahí viene la palabra empírico, ¿no es cierto? A partir de esa cita, entonces podríamos hablar de la investigación científica médica como una investigación empírica. ¿Por qué? Porque un médico para poder diagnosticar, para poder evaluar un cuadro clínico, digamos, para determinar alguna enfermedad, alguna dolencia, pues el médico tiene que valerse de datos empíricos. La temperatura del paciente, la presión arterial, qué sé yo, el ritmo cardíaco, los niveles de oxigenación, en fin, ¿no? Diferentes datos que son empíricos, datos que tienen que ver con la experiencia. El médico no puede sentarse, cerrar los ojos, aislarse de todo y dedicarse al pensamiento puro, a una simple especulación. Sería imposible para un médico diagnosticar la enfermedad de un paciente solo especulando, solo reflexionando, ¿no?
El médico tiene que recoger datos empíricos acerca del paciente para poder determinar qué es lo que tiene, lo que aqueja al mismo. Entonces, la primera expresión sería empírica, ¿no es cierto? La investigación médica es empírica, se atiene a los datos de la experiencia. Pero nos decía que este médico quiere complementar sus actividades científicas con una reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque dice que la filosofía le interesa sobre todo porque la filosofía ve el rasgo esencial. Esta palabra es clave, ¿no? La filosofía atiende a lo esencial, a lo fundamental, el rasgo esencial que caracteriza la condición humana. Bueno, sabemos que la filosofía se caracteriza pues porque va al fundamento, va a las raíces, va a los principios de todas las cosas, ¿no? En este caso, de la condición humana. Y efectivamente, para un médico, me imagino, pues debe ser también importante una concepción del hombre. Es decir, un médico que atiende a una persona, pues se va a hacer preguntas sobre qué es un ser humano, preguntas sobre la vida humana, la condición humana, la existencia humana. Es decir, esta reflexión acerca del hombre está involucrada pues en la actividad de un médico, ¿no? Un médico atiende a seres humanos. Un médico, digamos que busca preservar la vida humana. Un médico trataría de evitar la muerte, por así decirlo. Entonces, las preguntas filosóficas son también aquí muy importantes, ¿no? Las preguntas, las reflexiones filosóficas atraviesan la práctica del médico, ya que tiene que enfrentarse pues a qué es el ser humano, qué es la vida humana, la muerte, qué representa, qué significado tiene. Pero acá nos dice que la filosofía busca el rasgo esencial, ¿no? El rasgo fundamental. ¿Qué característica de la filosofía nos indica que ésta va a los fundamentos, va a los principios, va a las raíces? Radical, ¿no es cierto? Hemos visto que la filosofía se caracteriza por ser, en ese sentido, radical. Entonces la clave ya estaría, ¿no es cierto? La investigación médica sería empírica, se atiene a los datos de la experiencia y la filosofía sería en este sentido radical, porque va a lo fundamental, va a los principios, va a las raíces, a lo esencial. Entonces tendríamos nuestra clave en esta pregunta número 2, que sería la A, ¿no es cierto? Empírica y radical. Al atenerse a los datos que le proporciona la experiencia, la ciencia es un saber empírico. En cambio, los saberes filosóficos están interesados sobre todo por la esencia o raíz de las cosas. Radical viene de raíz, ¿no? Entendiendo raíz en el sentido pues de fundamento, principio o esencias. Muy bien, tenemos la pregunta 2, vámonos a la pregunta número 3.
Muy bien. Hemos leído esta pregunta número 3 y aquí podemos apreciar que se nos indica o se nos pide la disciplina filosófica que estaría presente en esta reflexión. ¿Cuál sería la disciplina filosófica que se ocupa de esa problemática? Si Dios ha determinado un destino para el hombre, entonces la libertad humana solo es una apariencia, o sea, no existiría. Y si no existiría la libertad en el hombre, nos indica el texto que el hombre no tendría responsabilidad de sus actos. ¿En qué disciplina filosófica ubicaríamos esta reflexión? ¿Cuál sería la disciplina filosófica que evalúa, que problematiza la libertad, la responsabilidad de los actos? Antropología. La antropología filosófica se ocupa de lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? Se pregunta por la esencia humana. La antropología filosófica reflexiona sobre la condición humana, pero aquí en la lectura no se nos indica, no hay algún detalle que nos hable del hombre, qué es el hombre, qué caracteriza al hombre, en qué se distingue el hombre de otros seres, o cuál es el puesto que ocupa el ser humano en el conjunto de la realidad. En esta reflexión lo que encontramos más bien es una problematización de la libertad y la responsabilidad. La libertad es la capacidad que tenemos para decidir autónomamente qué hacer. La libertad está involucrada pues con el hecho de elegir una acción o no. Y la libertad es un requisito imprescindible para la responsabilidad. Solo quien actúa libremente es responsable de sus actos, ¿no es cierto? Si yo no actúo libremente, no voy a tener responsabilidad en lo que haga, ya que lo que estoy haciendo no ha sido mi elección, no ha obedecido a una decisión voluntaria, autónoma, propia. Entonces, esta reflexión tiene que ver más con los actos, ¿no es cierto? Con lo que hacemos en forma libre, en forma voluntaria, en forma responsable. Y estos serían temas de la ética, ¿no es cierto? Sabemos que la ética es la disciplina que se ocupa acerca de la moral, acerca de los actos morales. La ética problematiza la moral. La ética pretende fundamentar la acción moral. Pero para hablar de acción moral es preciso hablar de libertad, hablar de responsabilidad. Los actos morales son actos libres, son conscientes, son actos responsables. Entonces aquí sería la clave, más que antropología, ética. La ontología es la disciplina que se ocupa del ser, de lo real, de lo que existe en forma general. La teología sería aquella disciplina que se ocupa de Dios, del ser divino. Pero en la lectura lo que se problematiza, lo que se discute es un tema moral y corresponde evidentemente a la ética. Muy bien, pasamos a la pregunta siguiente, pregunta número 4. Vamos a leer con atención y procedemos a desarrollar esta pregunta. Muy bien, seguimos con disciplinas filosóficas, ¿no es cierto? Ustedes saben que la filosofía tiene diversas disciplinas, cada una de ellas se ocupa
de reflexionar, de discutir acerca de determinados aspectos, determinados elementos o sectores de la realidad. Hay diversas disciplinas como la antropología, la epistemología, la ontología, la ética, la axiología, la estética, la filosofía política, entre otras. Y en la lectura se alude a qué disciplinas. ¿A qué disciplinas filosóficas hace referencia el enunciado anterior? Veamos. El hombre ha tratado de comprender la realidad, los entes que hay en el mundo. Sin embargo, también ha tenido un momento en donde el centro de su reflexión o problema ha sido él mismo. Hay dos disciplinas aquí involucradas. En primer lugar, se habla de la realidad, ¿no es cierto? La realidad en general, los entes que hay en el mundo, lo que existe. ¿Qué disciplina evaluaría esto? La realidad, el ser, los entes, lo que existe en el mundo, lo que hay. Eso sería la ontología, ¿no es cierto? Sabemos que la ontología, del griego ontos, que significa lo que es, el ser, el ente, pues se ocupa de la realidad en general, se ocupa de lo que es, de lo que existe, de lo que hay en la realidad. Y la segunda parte se habla pues de que el hombre ha reflexionado sobre el mismo. En otras palabras, se trata de la reflexión sobre el hombre, la reflexión sobre la condición humana. ¿Qué representa la existencia humana? ¿Qué significado tiene la vida humana? Y eso corresponde a la antropología, ¿no es cierto? La reflexión acerca del hombre es una reflexión antropológica. Tendríamos ahí entonces la resolución. La ontología es la reflexión filosófica sobre la realidad y los entes que hay en el mundo, mientras que la antropología filosófica se encarga del estudio filosófico obvio, ¿no? Del hombre. La clave sería entonces la B, ontología y antropología filosófica, porque hay que distinguir que hay otras antropologías, ¿no? Hay antropología física o biológica, hay antropología cultural, que vendrían a ser ramas de la ciencia. Aquí obviamente se está aludiendo a la antropología filosófica. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Acá tenemos una lectura, vamos a dedicarle un mayor tiempo para poder leer con mucha prolijidad, con mucho detenimiento el texto y luego pasamos a las preguntas que corresponden. Muy bien, en esta lectura de Jesús Mosterín encontramos referencias a lo que llaman filosofía analítica. ¿Qué es la filosofía analítica? Esta tendencia tan importante dentro de lo que es la filosofía contemporánea. La filosofía más reciente tiene como una de sus ramas más importantes a la filosofía analítica. Hay una tradición analítica en la filosofía. Aquí se caracteriza pues a la filosofía analítica, ¿no? ¿Qué es la filosofía analítica? ¿De qué manera opera? ¿De qué manera obra un filósofo analítico? ¿Qué es lo que pretende el filósofo analítico? Vamos a leer algunos pasajes. Significa, dice, filosofía que pretende tener un alto grado de honestidad intelectual. Pretende hablar con claridad. Esta parte es importante. La filosofía analítica pretende hablar con claridad. Pretende explicar y definir las nociones que usa. Pretende dar argumentos para las tesis que sostiene. Es una filosofía en la cual la oscuridad no se valora como profundidad,
sino que la oscuridad se rechaza como también se rechazan los conceptos oscuros y blandos. Se rechaza la arbitrariedad. Se rechaza que el filósofo hable como una especie de oráculo, simplemente diciendo cosas sin probarlas ni demostrarlas. Y se admite que en la filosofía analítica, se admite en la filosofía analítica que cuando alguien dice algo tiene que responder ante sus colegas de lo que ha dicho, explicándoles lo que dice, definiéndolo y probándolo. Es importante aquí subrayar lo siguiente, ¿no? La filosofía analítica desprecia la oscuridad, dice, ¿no? La oscuridad no se valora como profundidad. La filosofía analítica pretende claridad en nuestras expresiones, en nuestro discurso, ¿no? La oscuridad se rechaza como también se rechazan los conceptos oscuros y blandos. Se rechaza la arbitrariedad. Si un filósofo plantea una tesis, pues tienes que probarla, tiene que demostrarla, tiene que argumentar. Ahora, para argumentar tiene que construir pues un discurso que sea coherente. Y en un discurso coherente los términos, las expresiones que se usan pues tienen que estar bien definidas. Deben ser expresiones claras, debe utilizarse conceptos claros. Y ese es un rasgo fundamental de lo que se llama filosofía analítica. La filosofía analítica pretende la claridad en el lenguaje, el rigor en los argumentos, la coherencia en los argumentos. Por ello, para la filosofía analítica es tan importante la lógica, por ejemplo, ¿no? Ya que la lógica ayuda a formalizar el lenguaje, ayuda a darle precisión, a darle exactitud, a darle coherencia, a darle rigor a nuestros discursos. Entonces, para el autor, esas serían algunas características de la llamada filosofía analítica, que es, como dijimos, una vertiente muy importante dentro de lo que es la filosofía contemporánea, la filosofía más reciente. Una de las características de la filosofía que se resalta en el texto es el carácter. A ver, ¿cuál sería el carácter? Uno de los rasgos que muestra la filosofía de acuerdo con la lectura, ¿no? Lo que llaman filosofía analítica. ¿Cuál sería un rasgo fundamental? Radical dijimos que significa que va a los fundamentos, va a los principios, va a las esencias. Y no se ha mencionado ese rasgo fundamental. Especulativo quiere decir pues que la filosofía reflexiona sin necesariamente atenerse a los datos empíricos, ¿no? La filosofía es una reflexión fundamentalmente teórica. Especular quiere decir reflexionar, pensar, meditar sin una referencia directa a la realidad empírica. Trascendental quiere decir que va más allá de la experiencia. La filosofía se llama trascendental cuando trasciende, o sea, va más allá, sobrepasa los límites de la experiencia. Y tampoco se ha mencionado ello en el texto. Lo que el autor señala es que la filosofía tiene un papel de aclaración, ¿no es cierto? De análisis. Por eso se llama filosofía analítica, porque realiza un análisis de nuestro discurso, de nuestro lenguaje, de nuestros argumentos. Y el término analizar implica pues crítica, ¿no es cierto? Decimos que la filosofía es crítica porque la filosofía analiza de manera rigurosa. La filosofía, cualquier tesis, la somete a un examen minucioso. Y es lo que la lectura nos ha dicho, ¿no? El filósofo no debe hablar como un oráculo. ¿Qué quiere decir hablar como un oráculo, no? Hablar en forma oscura, hablar de manera casi ininteligible, ¿no? Emplear ese estilo abstruso. La filosofía analítica está en contra de esos estilos del filosofar oscuro, abstruso, prácticamente incomprensible. La filosofía analítica cuestiona aquellos planteamientos que tienen un lenguaje bastante oscuro, enredado, intrincado, laberíntico. Más bien la filosofía analítica opta, toma como alternativa la claridad, la precisión, la exactitud en el lenguaje. Y entonces tendría un carácter crítico, ¿no es cierto? En ese sentido, cuestiona, critica, analiza. Muy bien. Pregunta número 5, vamos a la pregunta número 6. Señale lo correcto sobre la filosofía analítica, de acuerdo con la lectura. A ver, ¿cuál sería el enunciado correcto? ¿Valora los conceptos oscuros? No. Definitivamente esto es más bien lo contrario.
Resalta la retórica, tampoco, ¿no? El filósofo no debe hablar oscuro, no debe llenarse de palabras de significados confusos, ambiguos, ¿no? Expresiones prácticamente incomprensibles. Rechaza que la filosofía hable como oráculo, dice, ¿no? De manera enigmática, de manera oscura. Apuesta por el verificacionismo. No se ha mencionado esta expresión, que también es importante dentro de la filosofía analítica, dentro de ciertos sectores de la filosofía analítica se habla de eso, ¿no? La verificación como un criterio del significado, del sentido del lenguaje. Eso se va a ver más adelante, ¿no? Cuando trabajemos básicamente autores como Wittgenstein en la filosofía analítica, el Círculo de Viena, que también tiene esa tradición analítica del lenguaje, el empleo importante de la lógica. Y este criterio de verificación es muy importante en la filosofía analítica, pero no se ha mencionado en el texto, ¿no? El término verificación, el concepto de verificación, permite demarcar la ciencia y la filosofía. Lo vamos a ver más adelante. El verificacionismo es esta tendencia que sostiene como criterio demarcatorio entre la ciencia y la filosofía, es decir, el criterio para separar, para distinguir ciencia y filosofía, enunciados científicos y enunciados filosóficos, a la verificación. Pero no se menciona en el texto. En el texto lo que se ha mencionado es que la filosofía analítica rechaza lo que es la especulación, ¿no es cierto? Rechaza lo que es el lenguaje oscuro, un lenguaje que no tenga claridad, que no tenga precisión, que no tenga rigor. Entonces, la clave en esta pregunta número 6 sería la A, ¿no es cierto? Rechazar la especulación filosófica. La filosofía analítica dice, pretende hablar con claridad, pretende explicar y definir las nociones que usa, pretende dar argumentos para las tesis que sostiene. Wittgenstein, por ejemplo, que es considerado como uno de los grandes filósofos analíticos, pensaba pues que la filosofía tradicional, la filosofía, entre comillas, normal, lo que ha hecho es violentar al lenguaje, ¿no? Wittgenstein decía que la filosofía, los problemas filosóficos, en realidad surgen por el mal uso del lenguaje, por una mala comprensión del lenguaje. La filosofía, según este autor Wittgenstein, no sería más que una actividad esclarecedora, aclaratoria, crítica del lenguaje, de lo que decimos, ¿no? Entonces la clave aquí sería la A. Hay un rechazo a lo que es esa filosofía tradicional, especulativa, puramente teórica, retórica, que emplea constantemente términos oscuros, confusos, argumentos que se ven entonces empobrecidos por la vaguedad, la oscuridad. Bien, ya está la pregunta 6. Vámonos a la pregunta número 7 y 8. Acá tenemos otra lectura. Vamos a leer con calma, detenidamente, vamos a dedicarle unos minutitos y pasamos a la resolución. Muy bien. Este texto corresponde a un diálogo de Platón
uno de los más importantes diálogos titulado La República. Aquí encontramos un diálogo, una interacción entre dos personajes, Sócrates y Glaucón. Vamos a leer. Sócrates, afirma ahora esto o niégalo. Cuando decimos que una persona está ansiosa de algo, ¿declararemos que lo ansía en forma íntegra o acaso una parte sí, una parte no? En forma íntegra. Aquí el término íntegro, íntegra, hace referencia pues a lo contrario de parte, ¿no es cierto? Lo íntegro sería entonces lo completo, lo total. Tenemos partes, tenemos el todo. Lo íntegro hace referencia entonces a lo total, lo completo. Y del amante de la sabiduría o filósofo diremos que no anhela la sabiduría en parte sí, en parte no, sino íntegramente. Es verdad. La filosofía etimológicamente es amor a la sabiduría, como ustedes sabrán, anhelo del saber. Pero la filosofía no buscaría el saber de manera parcial o de manera particular, de manera sesgada, ¿no? Aquí se indica que la filosofía busca el saber de manera íntegra, no por parte, sino íntegramente, es decir, completo, ¿no? El saber completo, el saber total. Es verdad, responde el otro personaje. Y de aquel que no le gusta estudiar, sobre todo mientras es joven, y no cuenta aún con razón para decidir si eso es útil o no, no diremos que es amante del estudio o que es filósofo, como tampoco del que siente aversión por los alimentos, hemos de decir que tiene hambre o que desea alimentos ni que es voraz, sino que es inapetente. La filosofía como anhelo del saber, evidentemente, pues tiene que corresponder con una búsqueda del saber. Por eso dice, ¿no? Aquel que no le gusta estudiar, aquel que no le gusta investigar, no vamos a decir que es amante del saber. El amante del saber busca el saber, investiga, estudia. Igual, análogamente, el que no busca alimentos, el que no desea alimentos, no vamos a decir que tiene hambre, ¿no? El que tiene hambre, ¿qué hace? Evidentemente, el que tiene hambre busca comida, busca alimentarse. El que no busca comida, el que no busca alimentarse, pues es inapetente. Del mismo modo que el que no estudia, el que no investiga, no es amante del saber, ¿no? Hay una analogía interesante en ese pasaje entre lo que es la actividad filosófica y la actividad de satisfacción del hambre, ¿no es cierto? El que es filósofo busca el saber, desea el saber. El que tiene hambre desea comer, desea alimentos. Muy bien. Y al final dice, en cuanto a aquel que está rápidamente dispuesto a gustar de todo estudio y marchar con alegría a aprender, sin darse nunca por harto, ojo, sin darse nunca por harto, a este con justicia lo llamaremos filósofo. Importante, ¿no? El filósofo tiene anhelo de saber, tiene un deseo de sabiduría que no se satisface, ¿no? Es como aquella persona que de repente tiene mucha hambre y cualquier cosa que coma, cualquier alimento que reciba no lo satisface, no se da nunca por harto. Esto implicaría entonces que la búsqueda del saber es una búsqueda incesante. La filosofía sería una permanente, una interminable, incesante búsqueda del saber. El filósofo es el que busca el saber y nunca se da por satisfecho. No se da nunca, como dice, por harto. Busca el saber, investiga, reflexiona, estudia y nunca terminaría esa actividad de satisfacer su necesidad, su deseo, su anhelo de sabiduría. Y finalmente dice el otro personaje, pues en este caso tendrías mucha gente muy extraña. Entonces ya tendríamos aquí algunas características de lo que representa el filósofo. Acá nos muestran rasgos fundamentales de quien pueda ser considerado como filósofo. La lectura nos informa que el filósofo, el amante de la sabiduría, a ver, ¿qué marcaríamos aquí? Desprecia los conocimientos absolutos, el filósofo aprecia el conocimiento, busca el conocimiento. No se habla de conocimientos absolutos de la realidad, ¿no? Ansía hablar correctamente acerca de sus creencias,
no se ha hablado de creencias tampoco, se ha hablado de sabiduría, se ha hablado de una sabiduría íntegra, ¿recuerdan? Se habló de un conocimiento, un saber, no por partes, sino íntegro, ¿no? En forma total. Tiene un moderado deseo, es un deseo moderado, limitado. Se ha indicado más bien que es un deseo que nunca puede ser satisfecho. O sea, el filósofo desea la sabiduría, anhela el saber y nunca se da por satisfecho, nunca se da por harto, decía. Tampoco sería la B, ¿no es cierto? La A es la que más corresponde. Nunca se siente satisfecho en el proceso de conocer. O sea que la filosofía busca el saber y nunca se va a dar por satisfecha en ese proceso, en ese camino de buscar la sabiduría. El filósofo es el que ama el saber, no es el que ya tiene el saber, ¿no? No es el que ya posee el saber, es el que está detrás, el que está anhelando, deseando el saber. Con lo cual, la clave sería la A, entonces. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. Hemos visto esta palabra en el texto, ¿no? ¿Qué significado, qué acepción tiene la palabra íntegra en el texto? El término íntegro se entiende como completo aquí, ¿no es cierto? Pleno, total, completo. Esa sería la acepción que tiene este término dentro de la lectura. En el pasaje donde indicaba que el filósofo, el que ama el saber, busca el saber, desea el saber, pero no por partes, no de manera parcial, sino de manera íntegra, decía, ¿no? Íntegramente, o sea, en forma completa, en forma total, plena, cabal. Muy bien, entonces tenemos la pregunta 8, avanzamos con la pregunta número 9. Otra pregunta sobre disciplinas filosóficas, en este caso nos están preguntando sobre la ética. La ética que estudia. A ver, ¿cuál sería uno de los temas que investiga la ética? La naturaleza de los valores, esto correspondería a la axiología, ¿no es cierto? La A corresponde a una reflexión axiológica, el estudio del valor. La naturaleza o esencia innata del hombre, eso correspondería a la antropología filosófica. Tenemos la axiología en la A, tenemos la antropología filosófica en la B. Veracidad de las estructuras de las teorías científicas. Sabemos que las teorías científicas, la ciencia, el conocimiento científico, la lógica de la investigación científica corresponde a una disciplina llamada epistemología. Acá nos preguntan por la ética. Universalidad de las reglas de la formación ciudadana. Alguna vez vino una pregunta parecida en examen de admisión, ¿no? Reglas de formación ciudadana. Cuando hablamos de reglas, hablamos de normas, ¿no es cierto? Hablar de normas es hablar de estas directivas, estos lineamientos que buscan regular la conducta humana, que buscan regular nuestras acciones. Y sabemos que la ética estudia la moral. La moral tiene que ver con normas, tiene que ver con reglas de comportamiento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y eso está vinculado pues con la vida en comunidad. No puede haber moral pues en forma individual, en forma aislada. La moral tiene que ver con el vínculo, la relación que establecemos con los demás, con los otros. Ese vínculo, esa interacción que hay entre las personas, entre los seres humanos en un grupo, en una comunidad, pues es una interacción reglada, ¿no? Está normada, está sometida a normas, sometida a prescripciones, a deberes. Entonces, la que más se ajustaría a la ética sería la D. La ética es el estudio filosófico de la moral. Dentro de sus intereses está reflexionar si son posibles o no establecer reglas universales de comportamiento moral, ¿no es cierto? De formación ciudadana. Es decir, puede haber reglas, puede haber normas, leyes morales válidas para todos los seres humanos, al margen de su cultura, su idiosincrasia, sus costumbres. Ese es un debate interesante, ¿no? ¿Crees tú que hay normas morales, reglas que se puedan universalizar? ¿Podemos saltarnos, digamos así, las limitaciones? ¿Podemos saltarnos las restricciones culturales, étnicas, psicológicas que tienen los grupos humanos?
¿Puede haber reglas universales en el ámbito moral? Esa es una pregunta que se formula la ética, ¿no es cierto? Algunos autores han dicho que eso es imposible, algunos autores han dicho pues que las normas morales, los valores morales están vinculados pues con las tradiciones, las costumbres, es decir, con la cultura, y hay otros autores que sí han apostado por unas leyes morales universales. Un ejemplo de ello es Kant. Kant planteaba leyes universales, leyes morales universales, eh, incondicionales, a priori, ¿no? Leyes morales que estaban por encima de cualquier tipo, pues, de restricción cultural, psicológica, social, ¿no? Leyes que supuestamente tienen validez universal. Los imperativos categóricos kantianos cumplen con estos requisitos, ¿no? Los imperativos categóricos kantianos son leyes morales universales, incondicionales, totalmente formales, ¿no? No se vinculan con ningún aspecto empírico, ningún aspecto concreto, práctico de la vida humana. Trascienden esos aspectos, no están por encima, se universalizan, por lo tanto, no dependen de nada empírico, son puramente formales, totalmente racionales, por eso pueden elevarse a la categoría de universalidad. Pero bien, eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos de la ética kantiana y de otros autores, ¿no? Aquí estamos viendo la disciplina simplemente en general, qué estudia la ética, cuál sería un tema relacionado con la ética. Pregunta 10. La filosofía es una actitud humana que se caracteriza por ser radical. Esto quiere decir que habíamos explicado que radical significa que va a los fundamentos, va a las raíces, ¿no? La filosofía, la actividad filosófica aborda un objeto, aborda un tema, yendo al fundamento, yendo a las raíces. Por eso se dice que es radical, yendo a la esencia, ¿no? Al principio, al fundamento de las cosas. Muy bien, esta es una pregunta bastante corta. Ya tenemos la clave. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una lectura. Aquí sí hay que tomarnos más tiempo, analizarla con más calma, leer el texto, analizarlo detenidamente. Muy bien, vamos a proceder a la lectura de este texto de Augusto Salazar Bondy, del libro Iniciación Filosófica. Frente a la ciencia, la filosofía se ofrece pues como un pensamiento abierto, flexible, proyectado hacia todas las variedades de la realidad y la experiencia. Aunque cualquier acto de conocimiento implica una abstracción, en términos comparativos, la apertura del filosofar a todos los horizontes de la experiencia significa una vuelta a lo concreto, que por contraste hace de la ciencia un reino de la abstracción. De parecida manera, podemos decir que si es cierto que todo pensar es dinámico y creador, la reflexión filosófica es relativamente a la ciencia, o sea, con relación a la ciencia, un pensar radicalmente dinámico, que recrea constantemente sus temas y sus planteos y reinventa sin cesar sus formas metódicas. A ver, ¿qué nos dice la lectura? Primero, la filosofía es un pensamiento abierto, flexible, dice aquí, ¿no? Abierto y flexible. No es un pensamiento cerrado, dogmático, eh,
un pensamiento pues fijo, definitivo, ¿no es cierto? La filosofía, nos dice el autor, cambia, modifica, plantea, replantea sus temas, crea, recrea, inventa, reinventa sus formas metodológicas, los estilos son diversos, variados. Y nos indica también que la filosofía se proyecta hacia todas las variedades de la realidad y la experiencia. Y hace una comparación, nos dice el autor que si comparamos a la filosofía con la ciencia, pues más abstracta sería la ciencia, ¿no? Pues la filosofía se aboca, la filosofía aborda las diferentes variedades, las diferentes manifestaciones de la experiencia. O sea, va a lo concreto. Y si la comparamos con la ciencia, más bien la ciencia sería la abstracta. Es lo que nos dice el autor, obviamente. Todo pensar es dinámico y creador. Todo pensar es dinámico y creador. Pero la reflexión filosófica es un pensar radicalmente dinámico. O sea, acá nos está diciendo que el pensamiento filosófico es más dinámico, es fundamentalmente dinámico en comparación con otros tipos de pensamiento. ¿Por qué? Porque recrea constantemente sus temas y sus planteos y reinventa sin cesar sus formas metódicas. Muy bien, la lectura nos ha dado ciertas características de lo que es la filosofía. La lectura también nos muestra una comparación entre la filosofía y la ciencia. Vamos a las preguntas. De acuerdo con el texto, la filosofía posee un carácter, mientras que la ciencia posee un carácter. Bien, en esta pregunta también encontramos un paralelo, una comparación entre la filosofía y la ciencia. ¿Cuáles serían las características correspondientes a la filosofía y a la ciencia? ¿Qué marcaríamos? A ver. La filosofía es metódica, empírica, experimental, totalizadora. La ciencia, ¿cómo sería? Radical, racional, especulativa o selectiva. Podríamos trabajar por descarte simplemente, ¿no? Una forma de resolver esta pregunta sería ver las columnas. Se supone que la primera columna, esta primera columna corresponde pues a la filosofía, esta segunda columna correspondería a la ciencia. Y por descarte podrías incluso tú analizar cada término y ver si corresponde a una o a la otra. Podemos coger, por ejemplo, la primera columna, ¿no es cierto? Esta primera columna. A ver, la filosofía indica que es metódica, sí. Empírica, no, no correspondería, ¿no? Experimental, tampoco. Totalizadora, sí corresponde. O sea, según la lectura, la filosofía emplea métodos, claro que sí. La filosofía tiene un enfoque totalizador, también se puede afirmar eso. Ahora, si cogemos la segunda columna, estas corresponden a la ciencia, ¿no es cierto? Estas palabras, estas características se supone que se refieren a la ciencia. ¿La ciencia es radical? No, la filosofía era la radical. La ciencia es racional, digamos que se afirma eso, ¿no? La ciencia es un tipo de conocimiento racional. La ciencia es especulativa, descartaríamos esta característica. La ciencia es selectiva, eso sí corresponde. Entonces, si hacemos un análisis de este tipo, los términos que corresponden a la lectura los encontramos en la D, ¿no es cierto? La filosofía es un pensamiento abierto, flexible. Y aquí está la respuesta. Un pensamiento proyectado hacia todas las variedades de la realidad y la experiencia. Acá encontramos el carácter totalizador de la filosofía. En cambio, la ciencia, comparado con esto, sería un pensamiento selectivo, particular. Se distinguiría totalmente pues de la filosofía en ese sentido. Muy bien, vámonos a la pregunta número 12. Según la lectura, a diferencia de la ciencia, la posibilidad de renovar su temática y sus métodos por parte de la filosofía, ¿qué implica? A ver, ¿qué nos decía la lectura? El hecho de que la filosofía pueda renovar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Vamos a la lectura de nuevo. Lo encontrábamos aquí.
La reflexión filosófica es relativamente a la ciencia, en comparación con la ciencia, un pensar radicalmente dinámico. El autor nos había dicho que todo pensar es dinámico y creador, pero la filosofía es radicalmente dinámico porque recrea constantemente sus temas y sus tesis y reinventa sin cesar sus formas metódicas. Por lo tanto, la expresión que se ajusta a la lectura sería su radical dinamismo. Todo pensar es dinámico y creador, sin embargo, la reflexión filosófica es un pensar radicalmente dinámico. No hay tesis definitivas. Tú sabes que en filosofía una tesis es cuestionada, es criticada por un autor, este autor plantea otra tesis y esta nueva tesis vuelve a ser criticada, cuestionada y así sin cesar. Igualmente pasa con los estilos, con los métodos filosóficos. A lo largo de la historia de la filosofía podemos apreciar cómo un filósofo muestra un estilo, un método de filosofar, otro autor lo varía, lo cambia, lo modifica, y podríamos afirmar que eso no tiene término, ¿no? Nadie podría afirmar que hoy ya se ha llegado pues a la cúspide, a un punto muerto, a un punto definitivo. Hemos llegado al cierre de la reflexión filosófica. La reflexión filosófica, como dice el autor, es abierta, ¿no es cierto? Es abierta, es flexible, dinámica, radicalmente dinámica, cambiante, variable. Está constantemente modificándose, revisándose. Y eso se caracteriza como un radical dinamismo. Bien, vámonos a las últimas preguntas. Acá tenemos otra lectura extraída de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Vamos a leer con calma y procedemos a resolver estas últimas preguntas. Muy bien. Dice el autor, la filosofía es la idea de una ciencia posible que no está dada en concreto en ningún lugar. Ojo con eso. Es la idea de una ciencia posible que no está dada en concreto en ningún lugar. Digamos que es un proyecto, ¿no? Tiene un carácter prospectivo, a futuro, pero a la que se trata de aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único, recubierto en gran parte a causa de la sensibilidad, y hasta que consigamos que la copia hasta ahora defectuosa sea ideal al modelo. Mientras esta meta no haya sido alcanzada, no es posible aprender filosofía. Pues, ¿dónde está? ¿Quién la posee? ¿Y en qué podemos reconocerla? Importante este primer párrafo, ¿no?
O sea, no se puede hablar de filosofía, porque hablar de filosofía implicaría hablar de algo que es futuro, ¿no? Algo que está en proceso, un proyecto. No se puede entonces hablar en ese sentido de filosofía, no se puede aprender filosofía. Si yo quiero aprender algo, pues yo aprendo algo que ya existe, que ya está, como se dice, definido, algo que está concretado, ¿no es cierto? Cuando aprendemos algo X, pues resulta que ese X ya está ahí, ya existe ahí, ya está realizado, ya está, como se dice, definido. Y entonces yo puedo aprender ese X, ¿no? Ese elemento. Pero nos ha dicho el autor que la filosofía no está todavía realizada, es una ciencia posible, no se encuentra en ningún lugar en concreto. Es como una idea que regula, ¿no es cierto? Que nos sirve como una especie de modelo a seguir. Y nuestros esfuerzos de reflexión, de investigación filosóficos buscan ajustarse a ese ideal, ¿no? Por eso dice que la copia defectuosa se ajusta al modelo ideal. Mientras esta meta no se alcance, no se puede aprender filosofía. Totalmente lógico, ¿no? No se puede aprender filosofía porque no hay una filosofía acabada, definida, que alguien posea y que nos pueda enseñar. Solo se puede aprender a filosofar. Fíjate, ¿no? No se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Es decir, a ejercitar el talento de la razón, la filosofía como el filosofar como una práctica de la razón, como una actividad racional, siguiendo sus principios generales en ciertos ensayos existentes, pero siempre salvando el derecho de la razón a examinar esos principios en sus propias fuentes y a refrendarlos o rechazarlos. Aquí es importante mencionar la filosofía como una actividad crítica, ¿no es cierto? La filosofía como una actividad crítica de la razón. El filosofar, perdón, ¿no? El filosofar, porque el autor ha diferenciado entre filosofía y filosofar, está claro. En el primer párrafo no dijo que filosofía solo es un ideal, dice, ¿no? De una posible ciencia, a futuro, proyecto. No puede hablarse de filosofía, no se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Y ese filosofar tiene que ver con una actividad de la razón donde ésta somete a crítica sus fundamentos, ésta somete a crítica sus principios. La razón no puede validar, no puede confirmar ninguna tesis si es que no la somete primero a crítica, a examinar, como dice, esos principios en sus propias fuentes y a confirmarlos o a rechazarlos. Típico texto de Kant. Vamos a la primera pregunta. Según Kant, ¿la filosofía qué es? Producto de la sensibilidad, no se ha dicho en el texto. Es una actitud concreta y real. Nos ha dicho que la filosofía no existe, dice, ¿no? En ningún lugar. No podemos encontrar pues a la filosofía como un producto acabado, que alguien diga yo tengo la filosofía, ¿no? La filosofía está en mi poder, está en mi posesión. No, no se puede hablar de eso. Y por ello el autor nos ha dicho que no es posible aprender filosofía. La filosofía es el examen de principios muy general, ¿no? Nos ha hablado de la razón. El filosofar tiene que ver con una actividad de la razón según la cual la razón, somete a crítica sus principios. El filosofar, no la filosofía. Nos ha dicho más bien que la filosofía es la idea de una ciencia posible, ¿no es cierto? La idea de una ciencia posible, que no está en ningún lugar, pero que se trata de ir por diversos caminos hasta encontrar un sendero que nos vaya aproximando, acercando a ese ideal. Entonces se deduce que la filosofía para el autor es un proyecto que tiene que realizarse, ¿no? No es una realidad ya consumada, acabada, definida, sino que es solo un proyecto. La clave sería entonces la A, en esta pregunta número 13. Muy bien, muy interesante la lectura, como pueden ver. Las preguntas también son muy buenas, son preguntas que se ajustan al esquema DECO que San Marcos propone. Te ponen un texto, te hacen preguntas acerca del texto, donde tenemos que inferir, tenemos que analizar la información, los contenidos que el texto nos proporciona. Pregunta 14, última pregunta. El autor afirma que el filosofar, recuerdas que el autor había hecho una diferenciación entre filosofía y filosofar. Nos había dicho que la filosofía es la idea de una ciencia posible, ¿no es cierto? La idea de una ciencia posible, un proyecto, por eso dijimos, ¿no? En cambio, el filosofar, ¿qué es?
Es una tarea de quién realiza esa tarea. ¿A quién asigna Kant la tarea del filosofar? No es a la sensibilidad. No se ha referido a la sensibilidad. Tampoco ha hablado de las costumbres de la vida cotidiana, ¿no? La ciencia posible de lo real es la filosofía. ¿Qué nos dijo sobre el filosofar el autor? Eso está en el segundo párrafo, ¿no? Solo se puede aprender a filosofar, es decir, ejercitar el talento de la razón. O sea, el filosofar se vincula con el despliegue de nuestra capacidad racional, función, rol, papel que ejerce la razón, siguiendo sus principios generales, pero examinando esos principios, ¿no? Cuestionando esos principios, sometiendo a crítica esos principios. Por lo tanto, podemos afirmar que para el autor, el filosofar es una tarea de la razón en sus capacidades críticas, ¿no es cierto? La clave aquí sería la B. Muy bien. Con eso entonces estaríamos culminando el desarrollo de esta primera práctica dirigida, esta práctica correspondiente a la primera semana, donde hemos evaluado diferentes contenidos acerca de la introducción a la filosofía. Hemos revisado preguntas que han abordado diferentes temas sobre las características de la filosofía, disciplinas filosóficas, definiciones de filosofía. Recordemos que estos temas están viniendo constantemente en los exámenes de admisión, han venido textos justamente sobre Kant, han venido textos sobre definición de filosofía, cómo se entiende la filosofía, y las preguntas son preguntas que se ajustan, repito, al modelo de ECO, ¿no? Hay que acostumbrarnos a resolver preguntas de este tipo y es lo que haremos en los sucesivos videos. Bien, chicos, con eso estaríamos cerrando esta primera semana, esta primera práctica. Los dejo ahí. Muchísimas gracias.